llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saludamos en esta mañana dándole gracias a Dios por este nuevo día y dándole gracias a Dios porque tenemos el privilegio, decíamos, y la oportunidad de estar una vez más en este lugar, agradecido por todo lo que el Señor está haciendo. Y en este día, miércoles 31 de enero, les saludamos, ¿verdad? Ya nos acabamos el mes, ¿verdad? Pero bueno, yo espero que en este mes hayamos logrado los objetivos, y uno de los objetivos principales en nuestra vida, en nuestro corazón, debe de ser buscar de la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios. Y usted y yo podríamos decir, ¿y cómo estar en la presencia de Dios? ¿Sí? ¿Cómo estar en la presencia de Dios? ¿Cómo lograr estar en la presencia de Dios? Y todo esto se logra a través de la fe, ¿sí? Y del arrepentimiento. Cuando hay fe y hay arrepentimiento, es posible, porque la palabra de Dios dice que al que cree, todo le es posible. Todo le es posible, y de verdad que cuando nosotros nos acercamos a Dios con un corazón contrito y humillado, estamos seguros de que Dios nos va a responder. Así es que en este día le damos gracias a Dios por usted, por la vida de las personas que ya están en sintonía con nosotros. Qué bueno. Felicidades a aquellos que están cumpliendo años, a aquellos que están de fiesta hoy. ¿Cumpliendo días? Cumpliendo días, sí. Y bueno, recordando algo memorable en su vida, y yo espero que eso memorable sea aquel día en el cual nosotros pudimos decirle a Jesús: Señor, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, y te invito a que vengas a mi corazón, ¿sí? Te entrego mi vida. Y esto yo creo que es lo más importante y lo más maravilloso. Yo sé que en este día, muchos de ustedes que están en sintonía con nosotros, ustedes que por primera vez en esta mañana nos van a escuchar, o van a escuchar este programa, que ya vamos para 14 años, ¿eh? Vamos para 14 años. Y bueno, en estos 14 años, ¿qué podríamos recordar? ¿Qué podríamos tener así como algo memorable? Y ayer yo estaba mirando por ahí algunas notas de, por ejemplo, de las personas que nos han visitado por primera vez desde hace un año, ¿sí? Y si usted supiera de veras, o sea, yo me puse a ver mi libreta, porque en mi libreta tengo las fechas y los nombres de las personas que nos han visitado por primera vez a la congregación, a Fuente de Vida, y de verdad que ha sido, wow, impresionante. Y yo sé que esto es por la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios nos está dando oportunidades, y es el tiempo de que aprovechemos las oportunidades, ¿verdad? Así es que bienvenido a esto que es tiempo de despertar, y pues bienvenido, Ram. Buenos días. Buenos días, Felipe. Buen día a todos, y le damos gracias a Dios que nos permite vivir un día más de vida. Así es. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque un corazón agradecido es un corazón doblemente bendecido. ¿Sí? Entonces, yo espero que usted se anime. Los que estamos aquí hay que animarnos. Vamos a entrar con gozo, con alegría. Dice la palabra de Dios que vengamos ante su presencia con regocijo y con acción de gracias. ¿Sí? Porque esto, créame lo que esto es nuestra satisfacción. ¿Sí? Y bueno, Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Felipe. Pues aquí me he dispuesto a escuchar la palabra de Dios, saludando a todos los que escuchas. Y pues muy bonito día, y como dices tú, mil gracias a Dios por el nuevo día que nos regala. ¿Está usted contento? Claro que sí, Felipe, ¿sí? Muy contento. Pues, ahora sí, como dijo el pastor, pues dígale a su cara que está contento, ¿verdad? Sí, y usted que está allá en casita, que nos está escuchando, a lo mejor ahí en camita, o que a lo mejor lleva a su trabajo, o que a lo mejor va saliendo de su trabajo. Sí, yo no sé a dónde, a lo mejor usted pudiera estar enfermito ahí en la cama de un hospital, pero usted tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, no de escucharnos a nosotros,
No, aquí quitemos todas estas cosas. Usted y yo enfoquemos en la palabra de Dios. Aquí el que habla no es el más importante. El más importante se llama Jesucristo, y a Jesucristo lo encontramos en la palabra de Dios, ¿sí? Por eso yo le invito a que esta mañana, en cualquier que sea su situación, dele la oportunidad, o dese la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Créeme lo que cuando nos ponemos en contacto con la palabra produce impacto. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice que es viva y que es eficaz. Es efectiva, ¿verdad? Si usted está enfermito y le pusieron un medicamento y al ratito se le quitó el dolor, sí, fue un medicamento eficaz. Claro. ¿Sí? Y dice, qué buen médico, ¿verdad? Y yo, por eso le digo, no escuche al que está hablando, a los que están hablando. Escuche la palabra, porque la palabra es viva y eficaz en cualquiera que sea su situación, querido amigo, querida amiga, que nos está escuchando o que nos va a escuchar más tarde o que nos va a escuchar a través de las redes sociales. Bueno, pues bienvenido y dispongámonos. Sandy, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya saben, yo con gozo, con felicidad y escuchando al autor de un libro. Es el único autor que está vivo, porque la palabra es viva y de verdad que provoca mucho gozo, y yo te animo a que el día de hoy te olvides de aquellos problemas que tienes, pues todos tenemos, pero de verdad escuchemos hoy, comámonos este pan. Yo me traje hasta un cafecito para disfrutar este pan. Bienvenidos. Pues sí, buenos días, y decíamos hoy es 31 de enero del 2018 y se acabó el mes, pero yo sé que el Señor está siempre, así es. Y a nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, le damos la más cordial bienvenida a esto que es Tiempo de Despertar. Hoy no va a estar aquí con nosotros, pero bueno, el día de mañana, Dios mediante, por aquí estará con nosotros. También está la palabra que es más efectiva, ¿verdad? Y bueno, esperamos que usted y yo abramos nuestro corazón para recibir la palabra que en esta mañana tenemos aquí en nuestras manos, ¿sí? Pero antes yo decía, quiero darle gracias a Dios por usted que está cumpliendo años. Repórtese si usted tiene alguna necesidad, alguna petición o algún agradecimiento. Repórtese, tenemos unos teléfonos ahora únicamente aquí en cabina, Joaquín. El 324-4466, para que no deje dormir a Sandy. Sí, no me dejen dormir, solo por hoy, ¿verdad? Sí, solo por hoy tenemos nada más un número que es el de aquí de cabina. Entonces, llámenos de verdad, que va a ser de bendición para usted y para nosotros, porque el poder interceder por alguien, es una bendición, porque cuando vemos los milagros, los prodigios y las maravillas que Dios hace, decimos, Señor, muchas gracias porque nos has escuchado, ¿sí? Y esto es importante, querido amigo. Y bueno, pues vamos a iniciar. La palabra de Dios dice que encomendemos al Señor nuestro camino, que confiemos en Él y Él hará. Y en esta mañana nos encomendamos al Señor. Ram. Sí, Cristo Jesús, te damos gracias por este nuevo día que nos permites vivir. Perdona nuestros pecados y nuestras transgresiones. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por la vida de cada uno de los radioescuchas que disponen de hoy escuchar de tu palabra. Te pedimos, Señor, que todo aquel que esté pasando por una situación difícil, tú le des la sabiduría, los medios para salir de ese problema. Que tu mano de poder los respalde, y todo lo que toquen, Señor, hazlo prosperar en este día. También te pedimos que la palabra que se va a compartir sea revelada a través de tu Espíritu Santo, baje a nuestro corazón y la podamos aplicar a nuestras vidas. Transfórmanos en este día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pues bienvenidos los que estamos aquí, bienvenido usted que nos está escuchando ahí en casita. Qué bueno, gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa, y porque hoy al escuchar, al meditar en la palabra de Dios, yo sé que esta palabra trae algo nuevo, algo fresco, ¿sí? Algo importante para nosotros, ¿sí? Yo quisiera que usted que está ahí en casita, y si tienen la oportunidad, pues vayamos a la Biblia, vayamos a la Escritura y consideremos en esta mañana un pasaje allí en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, ¿sí? El capítulo 11 es llamado el capítulo de la fe. ¿Por qué?
porque en el versículo 1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos o tratamos de entender esto o razonarlo, no lo podemos entender. Por eso hoy decíamos, Señor, danos revelación. Revelación por el Espíritu Santo para poder comprender esto. Y yéndonos así en una forma general, dice, es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Sí? ¿Qué espera usted en este día? ¿Qué esperamos nosotros en este día? ¿Qué deseamos en este día? Si deseamos algo conforme a nuestra carne, no lo vamos a obtener. Pero si buscamos algo conforme a la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar, Joaquín? Nos va a favorecer, nos va a dar algo bueno. ¿Qué dice San Juan 15:7? Si permanecéis en mí, ¿sí? Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho, ¿sí? O sea, conforme, ¿sí?, a la voluntad de Dios, lo que pidamos nos va a ser hecho. Y decía, esta mañana vamos a hablar un poquito acerca de un tema muy importante como lo es la fe. Recordando siempre y teniendo en cuenta que la palabra del Señor nos dice que cada uno de nosotros viene y estamos equipados con una medida de fe. Pero, Ram, ¿podemos hacer que esa fe crezca? Así es, de hecho la fe va a crecer en medida de que nosotros leamos la palabra y permanezcamos en Cristo. Uh-huh. Si nosotros nos separamos, nos empezamos a escuchar de problemas, de situaciones difíciles, de cómo la gente sin una relación con Dios va afrontando día a día. Entonces llega un momento en que también nosotros pues ya estamos igual, ¿no? O sea, nuestra fe se va disminuyendo. No desaparece, porque como bien dices, todos tenemos una porción de fe. Uh-huh. Y ese músculo hay que ejercitarlo diario. Así es. Sí, entonces, ¿y cómo lo podríamos ejercitar, Juan? Pues así como decía Ram, leyendo la Biblia y meditando la palabra de Dios. Sobre todo eso, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿sí? Entonces, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿sí? Y muchas veces lo hemos dicho aquí, ¿qué está esperando? ¿Qué está usted, así como razonando? ¿Está pensando en que lo peor está por venir? No. ¿O está pensando en que lo mejor está por venir? Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Y cuando nosotros nos metemos en esto, no es así como, voy a pensar que todo va bien, no. Sino, o sea, ver la situación que estamos viviendo, pero decir, Señor, tu palabra dice, ¿sí? Siempre anteponiendo la palabra de Dios, la promesa de Dios, el plan de Dios para sus hijos, ¿sí? Por eso es bueno estar dentro de la familia de Dios. ¿Y cómo podemos estar dentro de la familia de Dios? Pues buscando de su presencia, uh-huh, congregándonos, leyendo la palabra, ajá, orando. Y sobre todo reconociendo que Jesús es el Señor y Salvador. ¿Sí? Y Salvador, que Jesús vino ciertamente, que padeció, que murió, o que fue crucificado, que murió, que lo sepultaron, pero que el tercer día resucitó y que hoy está sentado a la diestra del poder de Dios, ¿sí? Esto es lo que nos hace ser parte de la familia de Dios, y cuando nosotros estamos en la familia de Dios, entonces somos miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios, y lo mejor está por venir, ¿sí? Entonces, dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Estar convencidos de que lo que no se ve ahorita lo vamos a tener, lo vamos a obtener, lo vamos a lograr, ¿sí? Vamos a lograr, ¿por qué? Porque mire, la palabra también, y soy muy insistente a lo mejor en esto, pero la palabra siempre es nuestra luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo, ¿verdad? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra, cuando va delante de nosotros, nos ilumina y nos muestra y nos enseña dónde está el peligro, ¿sí?
Y por eso dice que es la convicción de lo que no se ve. Podemos ver la situación, inclusive usted que está en una camita, que está enfermito, usted, o tal vez el diagnóstico fue duro, o la situación en su familia, o la situación con su esposo, con su esposa, o la situación con sus hijos. Pareciera que no tiene solución. Pero usted no se enfoque en eso, usted busque qué dice la palabra, qué dice la palabra acerca de la situación que usted y yo estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, es importante, interesante. Yo decía, si usted está en una cama, y usted y yo buscamos, y vamos a Isaías 53:5, donde dice que por su llaga fuimos sanados. Fuimos curados, fuimos sanados. Entonces, decirle, Señor, ¿qué pasa aquí? Hacemos una reflexión y me doy cuenta si yo estoy dentro o estoy fuera de la familia, ¿sí? O por qué estoy viendo esta situación, porque también hay otro propósito, el que nosotros busquemos a Dios. A lo mejor usted y yo no somos de la familia de Dios, pero Dios a través de esa situación nos está llamando, nos está provocando a que le busquemos. Sí, porque yo he conocido gente que dice, yo no creo en Dios, yo no creo que exista Dios. ¿Tú has conocido gente que no cree en Dios o que dice que no hay Dios? Sí, pero en la palabra dice que el necio dice que no hay Dios. Ajá. Sí, pero cuando tienen un problema, no recurren a Dios. Recurren a Dios. Dicen, ahora sí, Dios, ¿dónde estás, verdad? Y lo peor, dice, Diosito. ¿Sí? Y recuerde que nosotros no tenemos un Diosito. Nosotros tenemos un Dios grande, poderoso, fuerte. Sí, un Dios de misericordia. ¿Sí? Entonces, esto es lo importante, reconocer que tenemos un Dios grande, poderoso. ¿Sí? Y Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, esto es bastante interesante. Este es algo medular dentro de nosotros, que para acercarnos a Dios necesitamos, ¿sí?, tener fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Sí. De los que le buscan, el que se acerca, ¿sí? Que el que se acerca a Dios es que galardonador. ¿Y qué es un galardón? Un premio. Es un premio. Un premio, una recompensa, ¿sí? O sea, y muchas veces lo hemos dicho aquí, no solamente nos perdona, no solamente nos viene y nos chiquea, sino que dice, ándale mijo, aquí está su premio por haberse acercado a mí. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el más beneficiado? ¿Dios? No, pues nosotros, queridos amigos, nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona todo, si lo hacemos con todo nuestro corazón, si tenemos un verdadero corazón de arrepentimiento, una actitud de arrepentimiento, porque no es solo el hecho de que diga, perdóname. No, o sea, hoy debo demostrar una actitud de arrepentimiento, ¿sí? Y entonces Dios dice, ándale pues, mijo, así me gusta. ¿Sí? Que ya sufrimos, que ya nos lastimamos, que ya venimos todos ahí tirados a la calle. Y el arrepentimiento es no dejar esas viejas prácticas. Ajá. Es redireccionar. Sí, es dar la media vuelta, ¿verdad? Así es. Sí, es tomar la dirección contraria hacia donde íbamos, ¿sí? Y bueno, pero esto viene por el hecho de que entendemos que es por fe. Es que es por fe. Y decíamos al principio, la fe es la certeza. Es que yo no sé, yo sí me pude decirme a mí mismo, es que esto de verdad que es difícil que yo lo pueda quitar de mi vida. Es difícil que yo lo pueda sacar, pero cuando vine a Jesús, Él se encargó de hacer lo imposible, o sea, lo que yo no podía, ¿verdad? ¿Sí? Y hoy no solamente nos da ese perdón, ¿sí?, sino que hoy nos da esa recompensa, y la recompensa, podríamos decir, ¿cuál sería nuestra mejor o mayor recompensa en esta mañana? Pues yo puedo decir, pues, Freddy, que ya está aquí con nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Freddy, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, Qué buenos bueno. días. Gracias a Dios por tu vida, Freddy, y gracias a Dios por esta palabra, porque hoy tenemos que reconocer eso precisamente, ¿sí?
Entonces, qué bueno que está con nosotros, le damos gracias a Dios por su vida y vamos a un corte comercial, regresamos en un minuto, no le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Es tiempo de despertar. Un nuevo amanecer en la radio cristiana de Morelia. El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados le esperan todos los días de 6 a 7 de la mañana por XHATM, Radio Fórmula. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros diariamente, porque al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Escucha esta gran verdad. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Ya estamos de regreso. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Tiempo de Despertar. La verdad que es una mañana agradable. No tan fría como el día de ayer, ¿verdad? Está muy agradable. ¿Cómo sentiste? Muy agradable. La verdad que es un clima apropiado para escuchar la palabra de Dios, para levantarse, para hacer las actividades, decíamos al inicio del programa, con una buena actitud, y bueno, que el tiempo nos está ayudando. Ayer pues a lo mejor cumplió, pero gracias a Dios por este clima, porque Dios tiene control de todas las cosas. Así es, sí, con una buena actitud y también con fe, porque estamos viendo Hebreos 11:6, que dice el Señor que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos fe, entonces sí es posible agradar al Señor. Así es lo que necesitamos, fe, para ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Y el Señor dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. Y ese es necesario, es un requisito. Es un requisito. Es como cuando vamos nos subimos a la combi o al urbano, ¿cómo dicen allá en México, mi estimado Ram? Al pecero. Al pecero. Al pecero, ¿verdad? Pues es requisito que lleves tu pasaje, para pagar tu pasaje, si no... No te llevan. Sí, no te llevan. O por ejemplo también cuando vamos a tomar el agua, pues el agua es vida. Nuestro cuerpo está diseñado para tener agua. La mayor parte está fluyendo el agua en él, y es un requisito para vivir, así como el oxígeno también. Si no hay oxígeno, no hay vida. Apenas salió una noticia que pues allá en la frontera, me parece, o ya cruzando la frontera, encontraron unas personas que iban en un tráiler, y viajar así, cruzar hacia el otro lado en esas condiciones es muy peligroso, porque a veces no los pueden sacar. Mucha gente ha viajado de esa manera, y hemos visto o hemos sabido que han fallecido porque se acabó el oxígeno. Entonces el oxígeno también es importante para la vida, la alimentación, todo es importante, pero no podemos dejarnos de alimentar de la palabra de Dios, porque ¿qué dice Mateo 4:4? ¿Se acuerdan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la fe que nosotros debemos de tener y debemos de pedir a Dios es muy importante, es un requisito para podernos acercar al Señor y para poder recibir ese premio del que nos dice, del que nos habla, que todos aquellos que le buscan, Dios los premia, Dios los galardona. Y hay una historia allá en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, en el versículo 40,
de un hombre y una mujer que se acercaron al Señor, se acercaron, tenían una necesidad y ellos fueron a Jesucristo. Pero vamos a ver qué es lo que nos habla la palabra. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 40. ¿Lo tienes, mi estimado Ram? Lucas. Sí, dice San Lucas, perdón. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Muy bien, dice que la multitud estaba esperando al Señor. Muchos eran los que se acercaban al Señor, pero solamente algunos se acercaban realmente con la fe que Dios quiere, con la fe que Dios premia. Y dice que había un hombre que se presentó, que se acercó al Señor, y este hombre se llamaba Jairo. Y era una persona importante, dice, era un principal de la sinagoga, pero postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que fuera a su casa. Y ahí vemos esa actitud, esa buena actitud, ese reconocer de que el que estaba enfrente de Jairo era el Hijo de Dios, y puso su confianza, puso su fe en él, porque tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Tenía enferma a su única hija. Tenía enferma a su única hija. Y hablábamos al principio, Freddy, del programa, que yo les mencionaba que si a lo mejor usted estaba enfermo, tenía alguna situación, siempre buscamos a Dios cuando hay una situación difícil, pero cuando nos damos cuenta de que hay alguien que nos puede ayudar, cuando nos damos cuenta y reconocemos a Jesús, entonces podemos ir con seguridad. Este hombre iba con mucha seguridad. Él sabía que si iba a su casa, él iba a tener el milagro que él estaba buscando. Y si usted y yo nos acercamos esta mañana con esa actitud, con esa seguridad de que Dios no miente, vamos a tener la recompensa. Y con esa actitud de postrarnos ante su presencia, y de clamar, de rogar al Señor por esa necesidad que estamos pasando. Dice, y versículo 43 en adelante, Felipe. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Te oprimen. Mira, pasa que Jairo se acerca al Señor y le ruega que vaya a su casa porque su niñita se está muriendo. Pero en ese trayecto se le acerca la mujer, dice una mujer que tenía flujo de sangre ya por 12 años enferma, dice, y no había podido ser sanada por nadie. Y en otro de los evangelios dice que había gastado todo su dinero en médicos y no había, y le iba peor. Y no había podido recuperar la salud. Sí. Pero dice que esta mujer, acercándose por detrás, tocó el borde de su manto, y al instante el flujo de sangre se detuvo. Y aquí hay algo importante que ver. Bien has dicho, Felipe, muchos nos hemos acercado a Dios por una necesidad, la necesidad de la salud. Su servidor también lo ha hecho por ese medio, porque en un tiempo, hace ya 5 años, tuvimos una gran necesidad, porque precisamente mi hija estaba padeciendo asma, un problema una enfermedad muy difícil, y vaya, la que sufría más era mi esposa, porque ella era la que tenía que atender a la niña. Yo trabajaba fuera de la ciudad, pero a veces eran de madrugada, 1, 2 de la mañana, y las crisis y los medicamentos, y buscando médicos por todos lados. Ella a veces tenía que ir a buscar un taxi para que la pudiera sacar de la colonia donde vivíamos, un poquito alejada de aquí de Morelia. Pero
andaba tocando puertas y llamándole a los doctores que conocía para poder que le dieran atención a la niña. Y esa situación la vivimos por 2 años, con ese problema de enfermedad muy grave, pero hubo la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, que llegó el momento en que Él tocó a la puerta y nosotros pidiendo una ayuda a veces en las personas, pero nos dimos cuenta que Dios estaba hablando en nuestras vidas, y fue como empezamos a escuchar Tiempo de Despertar. De hecho, mi esposa, en sus ratos de platicar con Dios, le pedía que nos ayudara, y así de repente ella sintonizó el programa estando en casa, y fue que empezamos a escuchar la palabra de Dios, fue que empezamos a recibir el mensaje de Jesucristo, y nos dimos cuenta que nuestra necesidad de Dios era muy grande, y que el problema que teníamos también era grande, porque ya también nos decían que la niña en cualquier momento podía morir. Entonces fue el medio que Dios utilizó para alcanzar nuestras vidas, y fue la necesidad la que nos hizo acercarnos a Dios. Y yo sé que así como este testimonio que les comparto, cada uno de los que estamos aquí presentes y cada una de las personas que ha recibido a Cristo en su corazón tiene un testimonio, cómo es que se ha acercado al Señor. Y ya hay otras, otras personas que en esta mañana nos están escuchando y que están pasando por una situación, por una crisis difícil, y yo quiero decirle que este es el tiempo, es el momento en que usted tiene que voltear sus ojos a Dios. Usted ha hecho todo lo que estaba en sus manos, todo lo que se le presentaba, y no ha recibido beneficio o solución a esta situación. Yo quiero decirle que hoy, esta mañana, el Señor está hablando, está tocando a su corazón, así como dice Apocalipsis 3:20, y que es tiempo de que usted voltee. Pero mire, una vez más insistimos en esto no es religión. Mucha gente no quiere venir a los pies de Jesucristo porque dice, es que ustedes me quieren cambiar de religión, es que ustedes me quieren sacar de mi religión. No, querido amigo, querida amiga, no le queremos sacar. Usted permanece, pero busquemos a Dios a través de una relación. ¿Y cómo podemos obtener nosotros una relación con Dios? Decíamos al principio, es orando y leyendo la palabra de Dios, conociendo cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, ¿cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Porque no quiere que nosotros suframos. Entonces es importante, querido amigo, si usted está pasando por una situación, dele vuelta a la página. Es el tiempo de volvernos a Dios, acercarnos como lo hicieron Jairo y como lo hizo esta mujer. Dice que ella se acercó a Dios por atrás y tocó el borde de su manto, dice, y al instante el flujo de su sangre se detuvo. Y fue al instante. Miren, Dios es especial en hacer maravillas, milagros, pero les estaba platicando de esta situación que pasamos como familia, pero cuando nosotros empezamos a acercarnos a Cristo, a las 3 semanas de haber empezado a ir a la iglesia, vimos un milagro. Y para la gloria de Dios, hoy esa pequeñita está sana. Quienes la conocen no lo creerían, pero gracias a Dios Él hizo un milagro también instantáneo, y es lo que nosotros podemos recibir hoy si nos acercamos con fe al Señor Jesucristo. Nos están enviando una pausa, no le cambie, regresamos. Tiempo de despertar. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Es tiempo de despertar. Un nuevo amanecer en la radio cristiana de Morelia. El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados le esperan todos los días de 6 a 7 de la mañana por XHATM, Radio Fórmula. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros diariamente, porque al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Escucha esta gran verdad. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones
Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Tiempo de Despertar. Esta alabanza dice, tengo fe y esperando mi milagro estoy, ¿verdad? Y quiero agradarte hoy. Con fe es posible agradar al Señor. Y pues hoy estamos escudriñando la palabra porque la palabra produce fe en nosotros. Y pues es obra de Dios sobre nuestras vidas. Mi estimado Felipe, ¿tienes saludos para alguien? Sí, vamos a saludar a don Gilberto Zarco, ya de allá de Iguacho, y a toda la gente de allá de Cucuchucho y Pátzcuaro. Sí, gracias por estarnos escuchando. Les saludamos con mucho cariño, dándole gracias a Dios por su vida. También saludamos a don Juanito Villa, a Rebeca Estrada y Alfredo Bracamontes. También saludamos a don Memo Romero. Hoy don Memo cumple 5 años. Wow, 5 años. 5 años de conocer al Señor Jesucristo, 5 años de vivir en Cristo. Yo sé que esto ha sido de grande bendición para su vida. Felicidades, don Memo. Esperamos el pastel. Gustavo Elías Rendón también le saludamos ahí en su taxi. A Rebeca Estrada y a Víctor Estrada Calderón. Es Gustavo Andrés Rendón. Gustavo Andrés Rendón. Así. Sí. El Gus, famosísimo Gus. Mi estimado Joaquín, ¿tienes para alguien más? Saludos. Claro que sí, Freddy. Saludos al señor Roberto Cortés Figueroa, que esperemos que pronto se restablezca esa pequeña enfermedad. Alejandra Espinosa García y familia, y saludos a todos allá en San Sebastián, Santa Rita y todos los pueblos cercanos, y muchos saludos a Daniel Urrutia Castro allá en Chihuahua, y Mario Tapia Benavides y Teresa Gutiérrez. Saluda a la familia Calderón Gutiérrez. Ram, ¿estás muy calladito? No, estoy escuchando. Ya te dormiste. Estoy pensando. Sí, saludos. Sí, yo tengo saludos para la señora Rebeca González, para la familia Sánchez González, saludos para Francisco, Teresita, Sara y Roberto, también para David Sánchez Tinoco y para la familia Sánchez Calderón. Claro que sí, también saludamos a Sofía Cuevas y para Rubén Leal, Bolivia Silva y a sus hijas Citlali y Yareli de parte de Lupita Sánchez. Y bueno, gracias a todos los que han estado reportándose aquí a cabina con Sandy y con Julián ahí en controles. Buenos días, bendiciones para todos. Estamos hablando acerca de el milagro que recibió aquella mujer con flujo de sangre que se acercó al Señor, tocó su manto, pero fíjese que no es la mano sobre la ropa, sino la fe de la mujer tocando el corazón de Dios para que el Espíritu Santo pudiera darle ese milagro, ¿verdad? Porque el que hace la obra es el Señor, es el poder de Dios, porque dice Jesús, he notado que salió poder de mí, es el poder del Espíritu Santo. Jesucristo estaba lleno del poder del Espíritu Santo y es lo que sana a la mujer, porque esto lo tenemos que entender así también, porque si no nos van a vender la astillita de la cruz, el agüita de allá del río Jordán, ¿qué más? La arena del desierto. La arena del desierto. La rosa de allá de... La rosa de Sharon. De Sharon. El agua del río Chiquito. Y no son las cosas, no son las cosas las que sanan, es el poder de Dios, es la misericordia de Dios y es la fe de la persona que deposita su fe en Jesucristo para recibir un milagro. Así es que esto que Dios hace es impresionante. La mujer al instante fue sanado. Y dice aquí que el versículo 46, mi estimado Felipe, si lo tienes, por favor, ayúdanos a leerlo. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Alguien me ha tocado. Y aquí en mi versión dice, alguien se agarró de mí. La mujer literalmente se tocó el manto del Señor. Ahora, tocó el corazón de Dios. Sí, podemos notar algo impresionante aquí de esta mujer. Ella estaba enferma. Era una mujer que no se podía acercar a una multitud. ¿Por qué? Porque todo aquel que tocase a esta mujer o que fuera tocado por esta mujer era como, ahorita podemos decir, como infectado. Sí,
Sí, se le consideraba que estaba inmunda. Estaba inmunda, ok. Entonces, sin embargo, dice que en medio de la multitud, o sea, venciendo los obstáculos, venciendo las barreras, aquello que muchas veces te puede decir es que esto no es posible. Cuando nosotros entendemos esto y cuando nosotros nos sobreponemos a situaciones adversas como esta, y cuando el diagnóstico dice ya, aquí se acabó, ¿sí? O cuando tu matrimonio dice ya, esto ya no tiene solución. O cuando tu hijo está metido en drogas, está metido en situaciones difíciles, dices que ya no hay solución, ¿sí? Pero ahora, vamos, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi deseo de buscar a Dios? Porque esta mujer tuvo ese impulso y dijo, a mí no me importa, yo voy. Podía morir en el intento. Podía morir porque iba a ser apedreada, iba a ser echada afuera. Entonces, sin embargo, yo creo que no se acercó así queriendo tocar la cabeza de Jesús, sino que ella se fue por el piso, expuesta a que la pisara, porque estaba una multitud, ¿sí? Sin embargo, ella fue y muy discretamente tocó con la fe el borde de las vestiduras del Señor, e inmediatamente, dice que inmediatamente, ¿sí? ¿Usted cree que a Jesús se le pasaba por alto? No, él ya sabía, pero él tuvo esta expresión, ¿quién me ha tocado? Y si no, lo vemos con la actitud de Pedro. Pedro le responde, Señor, pues si ves que todos te tienen aquí, sí, que te están ahogando aquí, y me dices, ¿quién me ha tocado? Sí, él sabía, él entendió, porque él conoce la fe y un corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. Sí, Dios no lo desecha. Él dijo, venga mi hija, sí, venga. Ahora, ¿cuándo buscó a Dios? ¿Cuándo buscó a Dios? Créame lo que esta mujer buscó a Dios como última alternativa. Como última alternativa, la palabra ahí nos lo está diciendo, que era una mujer que había gastado todo lo que tenía y cada vez le iba peor. Y no había recibido solución del médico, ¿sí? La ciencia no le había podido ayudar. Y la ciencia no te puede ayudar, querido amigo o querida amiga. Quien nos puede ayudar es Dios. Y acercándonos a Dios con fe, vamos a tener la victoria. Dios puede utilizar la ciencia y la utiliza. Claro, utiliza a los médicos, utiliza todo lo que hay. Sí. Porque Él mismo lo permite. Así es. Y es obra de Él. Pero dice aquí el versículo 47, entonces, viendo que no había pasado inadvertida, la mujer fue temblando y después de postrarse ante Él, confesó delante de todo el pueblo por qué se había tomado de Él y cómo había sido sanada al instante. Es decir que dio su testimonio, ¿verdad? Dio testimonio de que había sido sanada por el que estaba ahí, que era Jesucristo. Sí. Y fíjate que algo importante es, hablábamos al inicio del programa que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción que no se ve. Esto se resume en confianza y en certeza. Sí, y la confianza y la certeza se refieren a que Dios está en control de esa situación, y que si nos acercamos a Él vamos a tener la seguridad de que vamos a recibir las promesas. Hablábamos de que la mujer se acercó y buscó tocar el borde de su manto, y el borde, si ustedes ven en el manto judío, tienen unos como motitas, que cuelgan, y cada una representa una promesa. Entonces, lo que ella tenía la confianza de que si ella se acercaba y tan solo alcanzaba esa promesa, iba a ser sana. Versículo 48 dice, él entonces le dijo, ve en paz, hija, tu fe te ha salvado. ¿Qué fue lo que salvó a la mujer? La fe. Su fe. Entonces no fue por alguna otra acción o obra que ella pudiera haber entregado, sino fue la fe que ella depositó en Jesucristo. Podemos notar algo importante aquí, y es, ¿por qué se acercó la mujer? Porque estaba enferma. Y Jesús no le dijo, hija, tu fe te ha sanado. ¿Qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. O sea, como recompensa de que busquemos a Dios, como recompensa a estar en la presencia de Dios, cuando nosotros recibimos a Jesús, la recompensa, decíamos en hebreo, ¿no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Y el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando esta mujer se acerca, recibe la salvación y como recompensa a acercarse a Dios y a tener la salvación, recibe la sanidad. Sí, fueron dos milagros en uno. Ajá, entonces, así es como tenemos que acercarnos. Usted, querido amigo o querida amiga que nos está escuchando, si usted se acerca a Dios, recibe Jesús en su corazón, ¿sí? Como recompensa a haberse usted acercado, pero con un corazón contrito y humillado, entonces usted y yo vamos a tener la respuesta a la necesidad con la cual nos acercamos a Dios, ¿sí? Esta señora tenía ese problema y recibió un milagro. Así es. Versículo 49 dice: estando él aún hablando, aparece uno de la casa del principal de la sinagoga, es decir, de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Versículo 50, Ram. Dice: oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Versículo 51, y entrando en la casa, a nadie permitió entrar consigo, sino a Pedro, a Juan, a Jacobo y al padre y a la madre de la joven. Y todos lloraban y lamentaban por ella, pero él dijo: no lloréis, porque no ha muerto, sino duerme. 53, Ram. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Miren, estamos terminando, pero dice que Jairo también recibió su milagro. A aquellos se burlaban, decían: ya no molestes al maestro, este problema ya se acabó, tu niña ya murió. Pero él le dijo a Jairo: no temas, solo sigue creyendo. Y eso es lo que el Señor nos dice esta mañana: no tengan temor, sigan creyendo en mí. Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y le dijo a la niña: levántate. Y su espíritu volvió, y al instante se levantó y ordenó que se le diera de comer. Un milagro de resurrección. Sí. Y Dios resucita lo que está muerto. Así es que le damos la gloria a Él. Nos quedamos con esta palabra. Sabemos que quisiéramos continuar, pero el tiempo también se nos ha agotado. Pero vamos a depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo y acercarnos como estas personas con fe al Señor Jesús, porque Él es el que nos puede sacar de cualquier situación, de cualquier imposible. Mi estimado Ram, ¿nos despedimos? Sí, que tengan un excelente día. Nos escuchamos el día de mañana. Joaquín. Nos despedimos y que tengan muy bonito día, que Dios los bendiga. Nos vemos en San Sebastián a las 5 de la tarde. Okay, bendiciones para todos, no olvidando que mañana tenemos servicio en Fuente de Vida y también hay un número de cuenta para si gusta apoyarnos. Recuerde, la palabra no se vende, todo esto es voluntario. Tenemos 2 números de cuenta, no sé si podemos darlos rápidamente. En Banamex 542 40 115 y HSBC 404 524 1882. Le damos gracias a Dios y gracias por esta palabra, que la podamos poner en práctica, que nuestra fe pueda crecer y que podamos recibir ese milagro que estamos esperando. No desmayemos, continuemos adelante. Hasta mañana. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.